Seguimos con el senador Rodrigo Lara. No se vayan, estamos en versión libre. Volvemos aquí en versión libre, estamos con el senador Rodrigo Lara, senador por el partido Cambio Democrático, Cambio Radical. Rodrigo, no, es un lapsus imperdonable, quiero decirle, es un lapsus imperdonable. Pero hablando de partidos, hagamos un cambio de tercio para volver después a un tema que yo quisiera tratar con usted, que es su papá. Hubo los 25 años de su muerte, de su asesinato, pero antes de eso, quiero que me cuente cómo ve todo esto que está haciendo en el Congreso, el escenario horrible de la impúdica compra de votos. Usted misma lo ha denunciado. Francamente deplorable, muy triste ver este espectáculo, porque si los congresistas de la coalición oficialista pudieran votar en conciencia, si el Congreso fuera autónomo, no votarían en un 70% el referéndum. Vota uno que otro que sabe que su vida política empieza y termina con Uribe. Esos son los reeleccionistas. Los demás son personas que si fueran a votar en conciencia no lo harían. Si el gobierno no los presionara, no lo harían. El referéndum se hundiría. La mayoría de la gente allá no gusta el referéndum. Y no quiero aquí hacer de defensor de oficio del Congreso de la República, pero sí es bueno explicar, más no justificar ciertas cosas. Y es que en muchos departamentos del país las necesidades del elector son materiales. Sí. Y el éxito de un político es que satisfaga esas necesidades materiales, que el puente, que la pavimentación, que raspar la carretera, en fin. Son temas que puede que aquí en Bogotá no sea el criterio para votar, pero para un campesino sí lo es. Y ese señor político en una región tiene que llevar eso. O si no, un tipo pues no existe políticamente, no se hace reelegir. Y es una necesidad apremiante. Y eso hace que el gobierno juegue con esa necesidad. Cosa indebida. ¿Eso es lo que llamamos inversión regional? Eso es lo que llamamos inversión regional. Y que presionen y que prácticamente extorsionen, chantajen al congresista, le digan: si usted no vota, pues usted no lleva ninguna obra y usted no existe políticamente. Y no estoy aquí haciendo defensor de oficio, pero sí me parece importante no justificar, pero sí explicar una realidad. Pero Rodrigo, uno nunca había visto, yo llevo muchos años en este cubrimiento político y nunca en mi vida había visto el caso de un senador, además vicepresidente del Partido Conservador, como el caso del senador Alirio Villamizar de Santander. O sea, esto es una cosa de 1.000 millones que metidos dentro del colchón, debajo del colchón, pues en una caja fuerte. ¿Usted cómo ve eso? O sea, a mí me dicen los políticos: no, pero hombre, si eso es tradicional, eso se hacía siempre. ¿Cuál es el problema? Si así se hace política en Colombia. Bueno, eso pero qué vergüenza. Eso muestra que las promesas que existieron al principio del gobierno Uribe, que ilusionaron a tantas personas de combatir la politiquería y la corrupción y la meritocracia, pues por el hecho de hacerse reelegir y por el hecho de necesitar esos apoyos políticos para poderse reelegir, para poder seguir en el poder, pues quedaron completamente en el olvido. Y el desgaste natural del gobierno lo llevó a compartir este tipo de prácticas, entregando las notarias y todas esas cosas a muchos políticos regionales. Es muy triste. ¿En qué terminó esto? No, y lo que pasa es que no solamente con notarías, sino que es que él era de la electrificadora de Santander, entonces a los que había nombrado les cobraba por haberlos nombrado, entonces recibían una cantidad de cosas por cuenta de esa relación, digamos. Los electrificadores son botines políticos. Las regionales del SENA son botines políticos, disfrazadas de meritocracia, que pues, es una farsa, por Dios. Las regionales del ICBF son botines políticos. Ya le dije las electrificadoras, y ahora no solamente son botines, sino que las venden, ¿no? Entonces, debemos saber cómo están haciendo ese proceso de venta. Es muy preocupante, y yo creo que esta situación es el resultado de ese afán esquizofrénico de mantenerse en el poder. ¿Y qué va a hacer usted como político? Usted está en un partido que se llama Cambio Radical, cuyo jefe es Germán Vargas, que ha dicho que se opone a la reelección y que es candidato, y ¿cuáles son sus perspectivas en ese sentido? No, es que a mí me aterra, me sorprende francamente, que en este país pueda haber candidatos presidenciales que se llaman a sí mismos y se presentan como candidatos presidenciales, que digan que van si Uribe no va. Eso es una desfachatez. Estamos hablando de Juan Manuel Santos. No quiero entrar en nombres, pero eso se llama un mini candidato.
Una persona, un candidato que quiere llegar a la presidencia de la República lo hace porque cree en unas ideas, porque tiene convicciones, no porque quiere llegar por llegar. Y esa persona que tiene ideas y convicciones lucha por ellas, independientemente de quien esté en el poder. Y eso muestra también un temple y un carácter, una persona que es capaz de enfrentarse a cualquiera, aunque sí sea más fuerte o no. Pero esos minicandidatos que se mueren del susto y tiemblan, es que Uribe es muy fuerte y yo no voy. Francamente, ese es un espectáculo deplorable, es un pésimo ejemplo de oportunismo político. No merece ser presidente de la República la persona que no se atreva a enfrentar a cualquier persona o que se muera del susto detrás de Uribe. No, señor, eso no merece ser candidato, no merece ser llamado candidato presidencial. Candidato presidencial es la persona que tenga el temple y los pantalones para enfrentarse a cualquiera, porque cree en sus ideas y porque cree en sus convicciones. Y uno no hace política para ganar, no hace política es para defender unos principios y unas ideas, pierda o gane. Pero eso yo creo que es la esencia de este oficio. ¿Y qué va a pasarle al país con lo que está sucediendo en el Congreso y el referendo? ¿Usted qué cree? Yo veo muy complicado. ¿Usted cree que pasa el referendo? Yo veo, es que todavía es muy incierto, porque es que yo no sé qué manipulación están haciendo para doblegar la voluntad de todos esos congresistas. Es que es una vocación suicida, porque muchos van a terminar presos. Sí, bajo la es lupa. que hay pruebas, hay investigaciones en la corte. Y los dejarán tirados, como pasó con Gis y con Teodolindo. Te uso y te desecho, que es un poco la lógica con que el gobierno ha tratado a estos congresistas. Y me los imagino ya con referéndum en el mes de marzo diciendo que van a buscar una lista de excelencia, una selección Colombia de renovación, y a estos pobres hombres los van a mandar por allá atrás donde no los vean y meterán 5 o 4 figurines de opinión. Así es el trato que están recibiendo. Es muy triste, muy triste. Rodrigo, ¿y por qué usted cambió? Porque usted comenzó siendo una persona uribista, incluso trabajó con el gobierno. Absolutamente. ¿Cuáles fueron los argumentos o los escenarios que le permitieron a usted cambiar o que le mostraron otra realidad? ¿Qué fue lo que pasó? Porque usted era una persona uribista. Sí, absolutamente. Y trabajó de cerca con él. Y creo en muchísimas de las cosas que ha logrado el presidente Uribe. Yo creo que este ha sido un gobierno de grandes transformaciones y el país se lo reconoce, por eso el país, más que apoyar en las encuestas, muestra mucho respeto. Yo creo que lo que traducen esas encuestas, que manipulan bastante, es mucho respeto por el presidente y por lo que ha hecho. Este país era otro, eso nadie se lo va a desconocer, pero a mí la paradoja cruel de todo esto es que lo que hizo lo está deshaciendo con los pies. Lo que logró hacer, que fue básicamente recuperar una institucionalidad que se veía asediada por grupos al margen de la ley, hoy él mismo la está desbaratando, la está desmontando desde el interior. Y eso es lo que a mí me tiene absolutamente chocado. Me parece inaceptable como demócrata que con un argumento de manipulación, que es el estado de opinión, que no es nada más sino manipular, ponerle un nombre eufemístico a una realidad de concentración del poder y de comunión con la opinión tan voluble que es, busca enterrar la Constitución de 1991, pero es que ese argumento del estado de opinión es el argumento de los dictadores, es el argumento del partido Baas en Siria, el argumento allá en Túnez, en Argelia, porque es que el pueblo, referendo, naseriano, pues, entonces es que el pueblo votó por mí, yo me quedo aquí 20 años más. Nacionalsocialismo se Pero fíjense cómo manipula, entonces el eufemismo, estado de opinión, como llamar a un grupo paramilitar, convivir, en fin, son eufemismos para mostrar una realidad que no es y defenderla. Entonces, a mí esto me escandaliza. Y uno debe tener lealtades políticas, pero uno tiene una lealtad primero. Yo creo que esa es la objetividad del Estado al que se debe llegar. Y es lealtad con el Estado, con la Constitución de 1991, porque yo juré defenderla. Yo me debo al Estado de Derecho, yo me debo a la Constitución, no a un grupo político ni a una persona. Y en el momento en que yo veo, en que empiezan a quedarse el poder a cualquier precio, además de unos asuntos personales que me hicieron incompatibles seguir trabajando y que los he ilustrado y se los presenté a mí, un presidente de la República, pues yo ya me veo en la obligación de ser muy coherente y de defender esta Constitución, que me escandaliza esta reelección.